Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de portalcienciayficción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Para entender mejor el vídeo de hoy, os recomiendo leer el relato de Asimov, La última pregunta. Lo encontraréis en la descripción del vídeo. Vimos anteriormente que cualquier cambio mínimo en las leyes, valores y constantes de la naturaleza imposibilitarían nuestra existencia. De todas las infinitas posibilidades en una multiplicidad de campos y factores, se dieron exactamente las justas para permitir el florecimiento de la vida. Para hacernos una idea, tenemos que pensar en todos los granos de arena de todas las playas y de todos los desiertos del mundo. Bien, bastaría con quitar o poner un solo grano para que todo cambiase. Bastaría con remover un solo granito de arena para que nuestra existencia hubiera sido inviable. Semejante hecho denota intención, pero una duda residual persiste. ¿Y si todo hubiera sido un inimaginable azar de proporciones descomunales? Para responder a esta pregunta, desmentimos que el azar realmente pueda existir, y lo argumentábamos bajo la idea del determinismo que gobierna nuestro universo. Cuando tiramos un dado lo consideramos azar, pero en realidad el resultado viene dado por la fuerza, el ángulo de la caída, los materiales del dado, etc. No hay nada intrínsecamente aleatorio en ese proceso, aunque nos lo parezca, ya que tendríamos que conocer demasiados parámetros y con demasiada precisión. Y si el azar no existe, el libre albedrío tampoco. Nuestras decisiones, aunque parezcan libres, en realidad no lo son. Muy por el contrario, todas ellas están condicionadas por factores de cuya influencia no tenemos la mayor parte de las veces el menor conocimiento. Se ha demostrado que el cerebro toma una decisión de actuar antes de que la conciencia se aperciba de eso. La maquinaria cerebral toma la decisión y después informa a la conciencia de esa decisión. Pero lo hace con tal sutileza que la conciencia pasa a creer que ha sido ella quien ha tomado la decisión. ¿Significa eso que no somos dueños de nosotros mismos? Si ya está todo determinado, ¿para qué nos vamos a preocupar por mirar a un lado y a otro cuando cruzamos la calle? La experiencia nos demuestra que para no sufrir un accidente es preferible cruzarla cuando las circunstancias sean propicias. Ante tal dilema, nuestra mente suele aceptar el programa basado simplemente en sobrevivir en las mejores condiciones. No sé vosotros, pero a mí no se me ocurre un programa mejor. Aceptarlo no me parece inoportuno. Durante mucho tiempo se pensó que disponíamos de libre albedrío, pero los descubrimientos científicos fueron limitando gradualmente el campo de nuestra libertad. Se descubrió que nuestras decisiones, aunque parezcan libres, están en realidad condicionadas por un sinnúmero de factores. El determinismo sostiene que todo acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento y acciones humanas, están causalmente determinados por la irrompible cadena causa-consecuencia. No es descabellado pensar que si las estrellas se ven sometidas a las leyes físicas y no eligen, nosotros que estamos formados por polvo estelar también estemos igualmente condicionados como ellas. Teniendo en cuenta esto, da la impresión de que somos meros robots biológicos.
llevando a las últimas consecuencias el incesante proceso de las causas y los efectos, el marqués Laplace determinó en el siglo XVIII que el actual estado del universo es efecto de su estado anterior y causa del que lo seguirá. Si conocemos todo el estado presente de toda la materia, energía y leyes hasta el más ínfimo detalle, lograremos calcular todo el pasado y todo el futuro. Y esa determinación en cadena vino dada en el preciso instante en que se formó el universo. Nuestra existencia no tiene la menor posibilidad de ser accidental, por el simple hecho de que todo está determinado desde el principio y el azar no existe. Y terminábamos diciendo que si este universo ha sido intencionadamente creado para acomodar vida, ¿por qué? ¿Y para qué? Y vamos a seguir. Mirad todo lo que nos rodea. En este planeta hay vida en todas partes, en planicies y en las montañas, en los mares y en los ríos, entre las piedras y hasta bajo tierra. Miremos lo que miremos, vemos vida. Y no obstante, sabemos que todo es efímero. Todo esto está condenado a desaparecer. El periodo en que la vida es posible en el universo es muy limitado. Nada es eterno. Lo que quiero decir es que este periodo fértil de la vida no es más que un pequeño episodio en la historia del universo. La vida en la Tierra depende de la actividad del Sol. Ahora bien, el Sol no va a existir eternamente. Dentro de 4 o 5 mil millones de años, todo el combustible que alimenta la actividad solar se agotará. El núcleo, en un esfuerzo desesperado por mantener la producción de energía, deberá encogerse hasta que los efectos cuánticos actúen para estabilizarlo. En ese momento, el Sol crecerá tanto que se transformará en una estrella gigante roja, con su superficie en aumento hasta absorber a los planetas interiores. Hay que ir habituándose a la idea, aunque resulte muy poco agradable. La propia Tierra acabará siendo absorbida por el Sol, sumergida en ese horno infernal. Una a una, todas las estrellas crecerán en volumen y todas morirán. Unas encogiéndose hasta volverse enanas, otras estallando en supernovas. Van a nacer nuevas estrellas, pero el problema es que serán cada vez menos, porque los elementos que las forman están desapareciendo. Es decir, se está agotando el hidrógeno primordial y los gases han empezado a disiparse. Lo peor es que dentro de unos miles de millones de años dejarán de nacer estrellas. Solo habrá funerales galácticos. Con la muerte gradual de las estrellas, las galaxias se irán volviendo cada vez más oscuras hasta que un día se apagarán todas y el universo se transformará en un inmenso cementerio lleno de agujeros negros. Pero incluso desaparecerán los agujeros negros, con el total regreso de la materia a la forma de energía. En una fase muy avanzada, solo quedará radiación. El futuro se presenta negro, lo que le plantea un gran conflicto al principio antrópico. Si el universo está destinado a morir de esa forma, ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Por qué razón Dios afinó la creación del universo para permitir el nacimiento de la vida, si planeaba destruirla? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Para qué tanto trabajo si su producto
es tan efímero. Ese parece un problema sin solución, pero por el contrario la tiene. Se llama principio antrópico final y nace de la comprobación de que no tiene sentido que todo esté organizado para que haya vida y que luego se la deje desaparecer de esa manera. El principio antrópico final postula que el universo se encuentra afinado para provocar el nacimiento de vida. Pero no es una vida cualquiera. Es la vida inteligente. Y después de haber aparecido, la vida inteligente jamás desaparecerá. Pero un momento. ¿Pero cómo es posible? ¿No hemos visto hace un momento que la Tierra será destruida? Sí, eso es inevitable. Entonces, ¿cómo es posible que nunca desaparezca? Tendremos que salir de la Tierra. Algunos científicos ya comienzan a encarar seriamente esa posibilidad. Si nos vamos a las estrellas, escaparemos a la inevitable destrucción de la Tierra. Pero, ¿y de qué nos sirve eso? ¿No van a desaparecer también las estrellas? ¿No se apagarán también las galaxias? ¿No se morirá también el universo? Aunque logremos escapar de la Tierra, solo estaremos aplazando lo inevitable. En esas circunstancias, ¿cómo es posible sostener que jamás desaparecerá la vida inteligente? El estudio de la supervivencia y del comportamiento de la vida en el futuro lejano se ha estructurado recientemente como una nueva rama de la física. Las investigaciones en torno a esta cuestión comenzaron en 1979 con la publicación de un artículo firmado por Freeman Dyson con el título Time Without End: Physics and Biology in an Open Universe. Dyson esbozó allí un primer esquema muy incompleto que llegarían a reformar otros científicos que se interesaron por la misma cuestión. Se sucedieron nuevos estudios en torno a este problema, todos ellos apoyados por entero en las leyes de la física y en la teoría de los ordenadores. Ya se está llevando adelante la primera fase. Se trata del desarrollo de la inteligencia artificial. Es verdad que nuestra civilización aún está dando los primeros pasos en la tecnología de los ordenadores, pero la evolución está siendo muy rápida y es posible que seamos capaces un día de desarrollar tecnología tanto o más inteligente que nosotros. Además, con el actual índice de evolución, los cálculos revelan que los ordenadores alcanzarán el nivel humano de procesamiento de información y capacidad de integración de datos en el plazo de un siglo o poco más. Cuando llegue el día en que alcancen el mismo nivel, los ordenadores adquirirán conciencia. Los ingenieros prevén que, además de poder llegar a desarrollar ordenadores tan inteligentes como nosotros, podremos también desarrollar robots que sean constructores universales. Los constructores universales son ingenios que pueden construir todo lo que pueda construirse. Por ejemplo, la máquina de una fábrica de automóviles no es un constructor universal, dado que solo sabe construir automóviles. Pero los seres humanos son constructores universales, puesto que tienen la habilidad de construir todo lo que pueda construirse. Los científicos dan por hecho que es posible concebir una máquina que sea un constructor universal. El matemático von Neumann ya ha mostrado cómo pueden crearse esos constructores, y la NASA dice que será posible fabricarlos dentro de algunas décadas. ¿Y cuál es la utilidad de esos constructores universales?
pues garantizar la supervivencia de la civilización. No os olvidéis de que la Tierra está condenada a morir. Pero el principio antrópico final establece que, una vez que ha aparecido, la inteligencia no desaparecerá jamás del universo. Siendo así, la inteligencia en la Tierra no tiene alternativa. Tendrá que abandonar la cuna y expandirse por las estrellas. Los instrumentos de ese proceso son los ordenadores y los constructores universales. Parece inevitable que en algún momento del futuro los seres humanos tendrán que enviar constructores universales computerizados a las estrellas más próximas. Esos constructores universales tendrán instrucciones específicas para colonizar los sistemas solares que encuentren y construir allí nuevos constructores universales, los cuales a su vez serán enviados a las estrellas siguientes en un proceso de crecimiento exponencial. El proceso llevará mucho tiempo, claro, unos millares de años. No obstante, si eso es mucho tiempo a escala humana, no lo es a escala universal. El robot comenzará a colonizar ese sistema y a poblarlo con vida artificial previamente programada por nosotros o hasta con vida humana, dado que es posible darles nuestro código genético para la reproducción, siempre que se encuentren las condiciones adecuadas. Además, el robot tendrá también la misión de fabricar nuevos constructores universales que enviará a las estrellas siguientes. A medida que avanza, el proceso de colonización de las estrellas se irá acelerando, porque habrá cada vez más constructores universales. Aunque la civilización original desaparezca debido a algún cataclismo, esta civilización seguirá expandiéndose autónomamente por la galaxia, gracias a los constructores universales y a su programa automático de colonización. Es normal que ahora todo parezca una fantasía. Sin embargo, cuando las cosas se pongan graves en la Tierra, con el aumento de la actividad solar y la degradación de la biosfera, os aseguro que en ese momento habrá que encarar el problema muy en serio. Lo que hoy nos parece ficción científica, mañana será realidad necesaria. Bien, con la proliferación exponencial de los constructores universales, toda nuestra galaxia acabará siendo colonizada. Desde un planeta pequeño a la periferia, la inteligencia se habrá expandido por toda la Vía Láctea. La naturaleza solo consigue crear la inteligencia a través de circunstancias excepcionales que incluyen a los átomos de carbono, cuya compleja organización llamamos vida. Pero el carbono solo es el predominante en estado sólido de una estrecha franja térmica. Nosotros, los seres humanos, estamos desarrollando cierta forma de vida a través de otros átomos, como el silicio, por ejemplo. Lo que expandirán los constructores universales por la galaxia será la inteligencia artificial contenida en los chips de sus ordenadores. Quizá la vida basada en los átomos de carbono no sea capaz de sobrevivir a viajes de miles de años entre las estrellas. No obstante, tenemos la certidumbre de que la inteligencia artificial será capaz de hacerlo. Siendo realistas, la vida basada en el átomo de carbono está condenada a extinguirse, y sobre eso no cabe ninguna duda. El hecho es que un día desaparecerán todas las estrellas, y sin estrellas, la vida basada en el átomo de carbono no es posible. Pero, ¿y eso no es igualmente válido para la inteligencia artificial?
No necesariamente. La inteligencia artificial no necesita de estrellas para actuar. Necesita fuentes de energía, como es evidente, pero esas fuentes no tienen que ser necesariamente estrellas. Puede ser la fuerza fuerte contenida en el núcleo de un átomo, por ejemplo. Si concebimos la vida como un fenómeno complejo de procesamiento de información, la vida continuará. La diferencia es que el hardware deja de ser el cuerpo biológico y pasan a ser los chips. Pero, si lo analizamos bien, lo que da la vida no es el hardware, es el software. Yo puedo seguir existiendo no en un cuerpo orgánico hecho de carbono, sino en un cuerpo metálico, por ejemplo. Si ya hay personas que viven con piernas y corazón artificial, ¿por qué no se podría vivir con un cuerpo completamente artificial? Mi conciencia es una especie de programa de ordenador y nada impide que ese programa siga existiendo en caso de que yo logre crear un hardware adecuado donde instalarlo. ¿Creéis realmente que eso es posible? Claro que lo es. Tened en cuenta que físicos, matemáticos e ingenieros ya están estudiando este asunto. Y el hecho es que ya han llegado a la conclusión de que por muy extraordinario que todo esto pueda parecer ahora, es perfectamente posible ponerlo en práctica. Entonces, siendo posible, no es difícil concluir que cuando la necesidad nos impulse a ello, se ponga en práctica. El postulado del principio antrópico final así lo exige, para garantizar la supervivencia de la inteligencia en el universo. Sí, pero ¿qué le ocurrirá al final al universo? O el universo acaba en el Big Freeze o acaba en el Big Crunch. Se cree que los principios que observamos en toda la naturaleza apuntan a una perspectiva de Big Crunch. Porque la aceleración de la expansión del universo tiene forzosamente que acabar. Las galaxias se alejan de nosotros a 95% de la velocidad de la luz. Si la aceleración continuase para siempre, habría un momento en que la velocidad de expansión sería superior a la velocidad de la luz. Pero eso no puede ser. Por tanto, la expansión del universo va a tener que reducirse, no hay alternativa. Pero eso no significa forzosamente que la tendencia en la expansión se invierta en tendencia a la retracción. Significa que la aceleración es una fase que tendrá que acabar. De ahí a la retracción hay un paso, cuya probabilidad deriva de una comprobación simple. Si hay algo que están comprobando siempre que analizan un sistema, es que todo tiene un principio y un fin. Al más importante, todo lo que nace acaba muriendo. Las plantas nacen y mueren. Los animales nacen y mueren. Los ecosistemas nacen y mueren. Los planetas nacen y mueren. Y las estrellas, las galaxias, nacen y mueren. Pues bien, nosotros sabemos que el espacio y el tiempo nacieron con el Big Bang. Así que siendo así, y siguiendo el principio de que todo lo que nace acaba muriendo, también el espacio y el tiempo tendrán que morir. El Big Freeze establece que habiendo nacido el tiempo y el espacio, nunca morirán, lo que viola ese principio universal. En consecuencia, el Big Crunch es el destino más probable del universo, dado que respeta el principio de que todo lo que nace acaba por morir. La vida biológica derivada del átomo de carbono no sobrevivirá. Esa vida desaparecerá mucho antes de todo eso.
Pero el postulado del principio antrópico final establece que la inteligencia sobrevivirá a lo largo de la historia del universo, difundiéndose por el universo de tal modo que asumirá el control de todo el proceso. Muchos físicos creen que es posible. Veamos, cuando la vida apareció en la Tierra hace más de 4.000 millones de años, alguien hubiera dicho que aquellas moléculas minúsculas e insignificantes evolucionarían tanto que acabarían un día asumiendo el control de todo el planeta? Claro que no. Si se hubiese dicho eso en aquel momento, habría provocado la risa. Y no obstante, aquí estamos discutiendo hoy los efectos de la acción humana en la Tierra. Pues si partiendo de unas meras moléculas, al cabo de más de 4.000 millones de años, la vida se hizo cargo de la Tierra hasta el punto de interferir en su evolución, ¿qué impide que dentro de 40.000 millones de años la inteligencia se haga cargo de toda la galaxia, hasta el punto de influir también en su evolución? Y que más adelante asuma el control del propio universo. Varios estudios científicos explican los mecanismos a través de los cuales se ejerce ese control y apoyan el postulado de que el principio antrópico final podría ser verdadero. Es decir, habiendo aparecido en el universo, la inteligencia jamás desaparecerá. Si para sobrevivir la inteligencia tiene que controlar la materia y las fuerzas del universo, las controlará. ¿Y ese es el propósito del universo? ¿Permitir que aparezca la inteligencia? Yo no sé si ese es el propósito del universo. Sin obstante, que la vida en sí misma no es el objetivo, sino un paso necesario para permitir la aparición de la inteligencia. Bien, pues hemos terminado la serie. Esta ha sido una interesante argumentación científica que no pretende ser una verdad absoluta, sino una posibilidad a considerar. Visto en perspectiva, pudiera parecerse al diseño inteligente, pero la diferencia radica que desde el punto de vista científico, nuestro Creador no nos juzga, porque no nos dotó de libre albedrío. Y es que véase la contradicción de la postura religiosa, de pensar que todo sucede por los designios de Dios y que sabe lo que va a pasar, pero al mismo tiempo se defiende que todos somos libres de elegir. En la visión religiosa, Dios es una figura antropomórfica elevada a la máxima potencia. Premia, se enfada, castiga, ama, etc. Mientras que en la visión más científica, el diseñador no presenta rasgos humanos. Como decía Einstein, es una fuerza creadora, inteligente y consciente, pero no necesariamente moral, ni buena ni mala. Por tanto, esa fuerza creadora no vive condicionada por el bien y el mal, sino que está por encima del bien y del mal. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.